From this computer. Y aquí, compartir pantalla. Vamos a empezar con esta. Ya. Entonces, si ustedes ven aquí, hoy día vamos a ver vectores y equilibrio de fuerza, que seguramente eso ya lo vieron en cátedra ustedes, ¿ya? Entonces, en esta sesión, a ver, vamos en el fondo a reforzar los conocimientos de vectores de clase, ¿ya? Y van a hacer mediciones ustedes hoy día, aunque sea todo virtual. El objetivo es representar un diagrama de cuerpo libre de fuerzas y torques que actúa sobre un sistema en equilibrio. Yo creo que ustedes vieron ya lo que era torque, pero ya han visto lo que es torque. Van a plantear las ecuaciones de equilibrio, van a verificar experimentalmente la condición de equilibrio estático para un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, ahora vamos a dejar de compartir para ir a la pizarra. Ustedes me dicen. Si lo ven o no. Me avisan con sus manitas. Estoy grabando la clase ya. ¿Ya? Entonces ya, ¿están viendo la pizarra, chicos, o no? Aquí tengo, parece que aquí tengo el chat. Que no dice nada. No sé dónde está el chat. ¿Ya? ¿Están viendo la pizarra? Díganme. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ya, entonces no sé qué está ya. Oh, pues chiquillos, que yo me pongo a hablarles. Ya. Supónganse que tienen un techo aquí y una lamparita aquí. Y aquí tienen un ángulo alfa y aquí tienen un ángulo beta. Entonces, tenemos que hacer el DCL, diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas, ¿ya? Vamos a tener un sistema Y, X. Este hilo hacia allá es el hilo que tira hacia el techo, por lo tanto le vamos a poner que es una tensión T1, una fuerza. Y esta fuerza la vamos a poner como T2. Dos fuerzas. Este ángulo que está aquí, se repite aquí, ¿no es cierto? Porque ángulo opuesto, entonces aquí voy a tener beta y aquí voy a tener alfa. ¿Están de acuerdo con eso? Y aquí tendríamos el peso de la lámpara que es igual a mg. ¿Están de acuerdo con eso? Pregunto. ¿Sería ese el DCL de ese sistema, de este sistema? ¿Francisca? ¿Neima? Sí, profe. Sí, ya. Entonces ahora tendríamos que hacer la sumatoria de fuerza en las X y sumatoria de las fuerzas en las Y. Y si esto está en equilibrio, significa que la suma de las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y tienen que ser cero. Entonces aquí tenemos que descomponer los vectores. Que uno es un vector hacia allá más uno hacia arriba. T2 es un vector hacia acá más uno hacia arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer en las X. Esto vale T1 coseno o seno de beta. Pregunto, Francisco Loyola, pregunto, ¿este pedacito cuánto vale? ¿T1 seno o coseno de beta? ¿Coseno o no? Coseno de beta. ¿Por qué? Porque está al lado del ángulo. Acuérdense que coseno de un ángulo es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, si yo busco el cateto adyacente al ángulo, va a ser coseno de beta por hipotenusa. Entonces me queda T1 coseno de beta. Positivo porque está la X positiva.
Esta es la X negativa, la Y positiva y la Y negativa. ¿Se fijan? Entonces va a ser T1 coseno de beta menos T2 coseno de alfa. ¿Se fijan? Positivo o negativo. Y en la Y vamos a tener T1 seno de beta, porque el seno de un ángulo, seno de alfa en este caso, va a ser cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Se fijan? Entonces me queda seno de alfa por hipotenusa, el cateto opuesto. Entonces T1 seno de beta más T2 seno de alfa. ¿Por qué? Porque está aquí este pedacito más este pedacito menos mg, que es el peso. Ahí tendría yo las ecuaciones de equilibrio. En las pruebas tienen que poner el diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas y luego desarrollar la prueba, porque todo tiene puntaje, ¿ya? No se salten ustedes pasos, porque algunos empiezan al tiro a poner las cantidades ahí, los números. No, tienen que hacer las ecuaciones y después desarrollar. Entonces, con esta ecuación, con la 1, yo llego a que T1 coseno de alfa va a ser igual a T2 coseno de beta. ¿Se dan cuenta? Y con la ecuación 2 yo llego a que T1 seno de alfa, más, seno de beta, que diga. ¿Dónde tengo el borrador? T1 seno de beta más T2 seno de alfa es igual, pasa para acá, al peso de la lámpara. Y esa sería la ecuación. Si quieren copian o han ido copiando a medida que hemos ido haciendo examen. ¿Ya? Entonces, hay sistemas en que no se necesita hacer la ecuación de torque, solamente la ecuación de fuerza. ¿Ya? Para que un sistema esté en equilibrio estático, tienen que ser la sumatoria de fuerza en X igual 0, la sumatoria de fuerza en Y igual 0, la sumatoria de fuerzas en Z igual 0. Generalmente, como trabajamos en el plano, decimos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0, ¿ya? Y trabajamos con X y Y. Y también la otra condición es que la suma de los torques con respecto a un punto sea 0. ¿Pero qué es torque? O la suma de los momentos, también se dice. Suma de los torques o suma de los momentos, es lo mismo. Es R cruz F. Y si se acuerdan, este es el producto cruz. Y el producto cruz era IJK. R cruz F. Si se acuerdan en vectores, esto era IJK. RX, RI, RZ, FX, FI y FZ. ¿Ya? Es la determinante. Si solamente trabajan en el plano, les va a quedar esto 0 y esto 0 y desarrollan la matriz. ¿Ya? La determinante. Si se acuerdan cómo desarrollar una determinante, es I. Esto por esto menos esto por esto. RI, FZ menos FI, RZ. Menos. Esto es más, esto es menos y esto es más. Me quedaría menos. Se va esa y con esta. Quedan tapadas. Me queda J menos J paréntesis. Esta y esta se van. RX por FZ. RX por FZ menos FX por RZ. FX por RZ. Más. Entonces ahora borro esta y esta. Y me queda acá. Paréntesis. Borro esta y esta. Me queda RX por FI. RX por FI menos FX por RI. Ese es el desarrollo de la matriz del torque. O sea, R cruz F, acuérdense, si no les dan el ángulo entre ellos,
ustedes tienen que hacer la matriz, la determinante, y determinar. Les va a quedar un vector. El resultado es un vector, tantas i por más tantas j más tantas k. Les da un vector, el producto cruz. Cuando les dan el ángulo, se aplica la fórmula módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo entre R y F. Si se acuerdan en vector, la materia de vector. Si dan el ángulo, se aplica R cruz F, va a quedar módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo que hay entre R y F. Y eso ocurre, ¿ya? Y esto ocurre cuando no les dan el ángulo. Ahora, ¿qué es el torque? Es la fuerza por la distancia. Como tiene que haber un ángulo de 90 grados entre ellos, entonces la fuerza por la distancia. Esto sería el torque. Si yo tengo una puerta aquí, ¿ya? Aquí tengo la bisagra, ¿ya? Yo, para abrir la puerta, hago el siguiente giro. Tomo de la manilla de la puerta y lo tiro hacia acá, ¿ya? Hago un giro. Entonces la puerta, la bisagra, hace un giro, ¿ya? Hacia acá. Entonces, si yo estoy acá, afuera, yo estoy afuera. Si yo quiero abrir la puerta, le puedo hacer con el dedo así, aquí en el extremo de la puerta, y lo puedo abrir con facilidad. Pero si yo pongo el dedo aquí, tengo que hacer más fuerza. Y si pongo el dedo aquí, más fuerza. O sea, la fuerza por la distancia. Eso es el torque, ¿ya? Yo estoy aplicando una fuerza de torque cuando abro una puerta y aprieto así, ¿ya? ¿Puedo borrar? Pregunto. Tengo una flaquita aquí en el balancín y aquí tengo una gorda. Vamos a dibujar la gorda. Ahí. Ahí, ahí. Toma. Vestidito y patita. Ya. ¿Está en equilibrio esto? Pregunto. ¿Está en equilibrio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Está en equilibrio o no este sistema? No, pues. No, por la flaca está aquí arriba. A mí me pasaba eso. Siempre fui flaca. Quedaba aquí arriba colgando yo. Y la gorda quedaba aquí abajo, muerta en la risa. ¿Ya? En el suelo, y yo quedaba aquí arriba mirando, así. ¿Por qué no está en equilibrio? Porque no se cumple la ley de la palanca. ¿Ya? No se cumple. ¿Ya? Eso significa que F1 por D1 es igual a F2 por D2. ¿Qué fuerza es la que estamos aplicando? El peso. Entonces va a ser el peso de la flaca por la distancia de la flaquita. Tiene que ser el peso de la gorda por la distancia de la gorda. Tiene que cumplir eso para que el sistema esté en equilibrio estático, para que los torques, la fuerza por la distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. Acuérdense, torque es fuerza por distancia y la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. ¿Ya? Las condiciones de torque. Entonces, no se cumple, nos pasa esto. Entonces, ustedes me dicen cuándo borre.